El inicio de temporada de Ferrari no ha sido el que habían soñado los tifosi cuando formaron la alineación Hamilton-Leclerc, obviamente, porque tuvimos aquel pobre resultado en el Gran Premio de Australia y sobre todo la doble descalificación en China. Pero es que todo apunta a que Ferrari podría ser incluso peor, podría ir incluso peor en cuanto a rendimiento en Suzuka que en China. Así que podría decirse que podrían tocar fondo en Japón. O mejor dicho, todo lo contrario, porque en principio lo que tendrían que hacer es levantar el coche para no tocar con el fondo. Pero ¿por qué estoy diciendo que Ferrari podría sufrir en Suzuka? Pues por una serie de motivos que ahora voy a explicar. Y el primero de ellos es, para mí, clarísimo, es el tema de los antecedentes, porque solo hay que echar un vistazo a las últimas ediciones del Gran Premio de Japón para ver que las 11 últimas han sido ganadas por un Red Bull o por un Mercedes. Estamos hablando de 5 para Red Bull y 6 para Mercedes. Y para ver la última victoria de un Ferrari en Suzuka, nos tenemos que remontar hasta una de las temporadas más dominantes del equipo italiano en toda su historia, que fue la temporada 2004, en la que Michael Schumacher pudo ganar en el trazado japonés. O sea, estamos hablando de que lleva más de 20 años sin ganar Ferrari en Japón. Y esto, evidentemente, no es por casualidad. O sea, ¿por qué Ferrari no gana en Japón? Pues para mí la principal razón es porque para ganar en Suzuka se necesita por encima de todo algo fundamental, que es la eficiencia aerodinámica. Hablamos de un circuito en el que es muy importante tener buena carga aerodinámica para poder volar en las curvas, sobre todo en esas preciosas S del primer sector, pero al mismo tiempo es un circuito en el que solo hay una zona de DRS para la clasificación y no te da prácticamente nada, y eso es algo que lo vamos a ver en el mapa oficial del circuito, que lo tengo aquí ya y lo pongo en pantalla. La única zona de DRS es en la recta de meta, lo veis aquí, ¿vale? Y además estamos hablando de una recta que es bastante corta y además es cuesta abajo, con lo cual la ganancia con el DRS abierto no es muy grande. Y sin embargo, tenemos un par de zonas de pedal a fondo, de ir a tope, de ir con el acelerador a fondo, que son sin DRS, que tenemos, por ejemplo, desde la curva 11, desde la horquilla hasta la curva 13, un poquito de tiempo así con el pedal a fondo, y sobre todo, especialmente, a partir de la curva 14, a la salida de la cuchara, hasta la llegada a la curva 16, hasta esa chicane de Casio, pasando también por la 130R. Y claro, la curva 130R es la que hace que en este periodo a fondo no se pueda abrir el DRS. Porque claro, sería muy peligroso hacer esa curva con el alerón trasero abierto, y esto pues obviamente la FIA, dirección de carrera, todo el mundo, todos los implicados en el tema de la seguridad no lo pueden permitir. Y entonces tenemos, como digo, ese periodo a fondo desde la curva 14 hasta la curva 16, que se convierte en un quebradero de cabeza para los equipos a la hora de configurar los coches. Porque si tenemos en cuenta que hace falta mucha carga aerodinámica en el primer sector para poder volar en las S, en las enlazadas, y no puedes poner demasiada ala, porque si no vas a ser una tortuga en esa recta trasera sin DRS, pues obviamente, ya os digo, es un quebradero de cabeza, porque poniendo mucha ala en el tercer sector, o sea, en el final del segundo sector y en el principio del tercero vas a perder mucho tiempo, y si no pones mucha ala, pues en el primero vas a palmar bastante. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que marca la diferencia para mí en este circuito? Pues obviamente el elemento del coche que más carga aerodinámica genera y que además la genera de una manera muy eficiente, que es el suelo. Hemos dicho ya, y de hecho lo ha dicho Raúl Molina un montón de veces en este canal, que en esta generación de monoplazas el suelo genera una barbaridad de carga, en torno al 70-80% de la carga aerodinámica total del coche. Y además la genera de una manera mucho más eficiente que un alerón trasero, porque si tú metes más ala, lo que decía antes, estás generando un drag que en las rectas te va a hacer que seas una tortuga. Pero en el suelo la ganancia es doble, porque claro, no generas más drag. Entonces tienes una ganancia de carga aerodinámica que es de una manera muy eficiente, ¿no? Y la prueba de todo esto es evidente. La prueba de que el Gran Premio de Japón ha sido dominado por Red Bull últimamente, sobre todo,
es que cuando levantaron, os acordaréis de aquel momento en el que levantaron el Red Bull, una grúa, hace un par de años, y que todos vimos el suelo del Red Bull y que todo el mundo se quedó flipando, todo el mundo empezó a decir que ¡buah! Ahí está la verdadera clave de Red Bull, ahí es donde sacan verdaderamente el rendimiento, porque es la parte que más carga aerodinámica genera, además la genera de una manera muy eficiente, todo eso, ¿no? Al menos hasta que se fue Adrian Newey, obviamente. Y claro, es lo que decía antes, ¿qué equipo ha dominado precisamente el Gran Premio de Japón en los últimos años? Pues efectivamente Red Bull. Estamos hablando de los últimos 3 años, el Gran Premio de Japón lo ha ganado Red Bull. Y es lo que decía antes, es un circuito en el que necesitas un coche estable en curva rápida, que genere buena carga aerodinámica, pero sin generar demasiado drag. Y también, a ser posible, obviamente, que el coche tenga una buena tracción a la salida de la horquilla o también a la salida de la última chicane. Y obviamente pues el Red Bull tenía todo eso, al menos hasta el año pasado. Y seguramente el que tiene todo eso a día de hoy es el McLaren. Pero no me voy a quedar aquí, ¿vale? No me voy a quedar aquí porque los antecedentes a veces fallan, obviamente. Puede pasar que un equipo históricamente vaya mal en un circuito, pero que bueno, que de repente un año vaya muy bien o algo así, ¿no? Pero el caso es que hay más motivos para pensar que Ferrari no irá bien en Suzuka. Y otro que se me viene a la cabeza es precisamente la inercia que van a arrastrar desde el Gran Premio de China por aquella doble descalificación. Y no me refiero al estado de ánimo del equipo ni nada de eso, porque obviamente un equipo como Ferrari de Fórmula 1, de un Gran Premio a otro, se olvida. Pero hay un detalle que no podemos dejar escapar, y es que a Hamilton lo descalificaron por demasiado desgaste en la plancha que va debajo del coche. Y resulta que el circuito de Suzuka ha sido reasfaltado recientemente y se dice que ha quedado muy bacheado. Y claro, si juntamos ahora que el Ferrari no parece ser el coche más eficiente aerodinámicamente hablando, que el asfalto está bacheado y que Ferrari seguramente va a tener que subir la altura del monoplaza para no acabar como en China, pues se forma ahí un triángulo, por así decirlo, bastante negativo. Pero bueno, ya os digo que seguramente Ferrari va a tener que subir ese coche, porque uno de los motivos por los que el SF25 fue bien en China en el sprint y no tan bien en la carrera fue porque precisamente en el sprint solo tenía que llevar 40 kilos de gasolina, pero en la carrera tuvieron que, con ese incremento de gasolina, tuvieron que subirlo bastante y se dice que perdió en torno a 4 décimas de rendimiento. Entonces, sabiendo que en un circuito como el de Suzuka no hay gran premio con formato al sprint, hay un gran premio de formato normal, seguramente van a tener que subir el coche incluso un poquito más de lo que subieron en el Gran Premio de China, y por ahí ya os digo que hay otro motivo por el que yo creo que Ferrari no tendría que ir del todo bien. Y ya os digo, lo que decía antes, si ya vienen de China con una descalificación por no haber subido lo suficiente el coche y aún así perdieron 4 décimas, ¿cuánto tendrán que subir el coche en Suzuka? O mejor dicho, ¿cuánto tendrán que subir el coche en el bacheado circuito de Suzuka? Es que no se pueden permitir otra doble descalificación. Eso está clarísimo. No se pueden permitir otra doble descalificación porque harían el ridículo. Así que lo más seguro es que tengan que ir incluso un poquito más conservadores con los baches de Suzuka, de lo que fueron en China. Y quizá en vez de 4 décimas, pues a lo mejor tienen que perder medio segundo de rendimiento. Así que ya os digo que el tema no tiene muy buena pinta para mí. Y además de todo esto, pues hay que decir que el coche es completamente nuevo, que Vasser ya dijo que no iba a compartir ni un 1% respecto a su predecesor, y seguramente todavía no han podido sacarle todo el potencial en cuanto a la configuración. Y claro, este fue uno de los motivos por los que yo dije que Ferrari iba a ser la decepción en el Gran Premio de Australia y que iba a ser el cuarto equipo, ¿no? Y no me equivoqué.
Tengo que decir que no me equivoqué. No creo que sea fácil configurar un coche que es completamente nuevo, un coche que ha cambiado de filosofía, que hasta las suspensiones son diferentes, y creo que en Suzuka seguramente entre el tema de baches, de la doble descalificación, el coche nuevo tal, creo que todo esto lo van a acusar. Pero es que tengo una razón más. Tengo una razón más por la que creo que Ferrari no irá bien en Japón, y es el tema del mini DRS. Porque ya sabéis que hubo mucha polémica con este tema en los test de Bahrein y también en el Gran Premio de Australia, y la FIA decidió endurecer las pruebas de flexión de los alerones para China. Pues bueno, en aquel entonces, en el Gran Premio de China, se dijo que Ferrari era uno de los grandes perjudicados por esta medida, y precisamente acabo de contar que en Suzuka es importante tener buena velocidad en recta sin DRS, porque claro, desde la curva 14 hasta la 16 hay un periodo muy largo a fondo y sin DRS. Entonces, aquí en Suzuka seguramente el mini DRS hubiese sido bastante efectivo, pero para colmo de los tifosi no lo van a tener, y ya os digo, fue uno de los grandes perjudicados en China Ferrari con el tema de esa capada, por así decirlo, al mini DRS. Y por cierto, han dicho desde la FIA, concretamente Nicolas Tombachis, en declaraciones para Motorsport, que el tema del mini DRS todavía no ha muerto. Y es que ha dicho literalmente que espera que con la directiva técnica de China se pueda solucionar el asunto, pero no está del todo seguro. Y ha dicho, de verdad, o sea, ha dicho literalmente que siguen monitoreando el tema, siguen monitoreando los alerones, y que podrían reducir aún más el límite si fuera necesario. Pero bueno, no quería terminar yo esta sección sin darle al menos alguna esperanza a los tifosi. Porque ya os digo que yo creo que pueden tocar fondo en Suzuka, pero la buena noticia es que tocar fondo para un equipo como Ferrari significa ser cuarto equipo. O sea, está muy claro que los 4 primeros equipos están muy por encima del grupo medio, y Ferrari, aunque no vaya bien en Suzuka, pues como mínimo tendría que tener el cuarto coche. No veo yo a Ferrari peleando con un Williams, un Aston Martin o incluso un Alpine, la verdad. Y además, por otro lado, también tengo que decir que el Ferrari ha heredado, por así decirlo, del SF24 esa buena gestión de gomas que pudimos ver en China, por ejemplo, en el sprint, que parecía que Hamilton gestionaba muy bien las gomas, ¿no? Entonces, para Suzuka yo creo que el tema de gestionar bien las gomas delanteras, sobre todo, le puede venir muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta la buena gestión de gomas, también eso, el tema de que como mínimo va a ser el cuarto equipo, y que además también hay que decir que Andrea Kimi Antonelli es rookie, todavía no parece estar del todo adaptado al Fórmula 1, y que Yuki Tsunoda se va a subir por primera vez a ese Red Bull RB21, pues quizá ahí Ferrari puede rascar un poquito. O sea, el hecho de ser el cuarto coche no implica que un Leclerc o un Hamilton quizá puedan estar por delante de un Antonelli o de un Tsunoda, ¿no? Entonces, ya os digo que por lo menos alguna que otra buena noticia puede haber para Japón. Y otra buena noticia, ya no para Japón, que tengo para los amantes de Ferrari, es que dicen desde la delegación italiana de Motorsport que Ferrari ya tiene en mente una serie de modificaciones para mitigar todo este apartado negativo que acabo de contar del SF25, y que lo más probable es que lleguen en Bahrein. Así que, ya os digo, seguramente Ferrari tendría que sufrir en Suzuka, pero quizá a partir de Bahrein vemos un Ferrari diferente, como mínimo, que pueda ir un poquito más bajo, que pueda explotar todo su potencial, y veremos si Ferrari consigue sacar precisamente todo ese potencial y si pueden estar peleando un poquito más arriba. Y nada más, esta es mi lectura de todo lo que puede pasar con Ferrari en el Gran Premio de Japón. Me he vuelto a mojar, ya sabéis que a mí me gusta mojarme con Ferrari, con cualquier otro equipo. Lo hice después de la pretemporada, diciendo que Ferrari sería la decepción en Australia. Creo que lo fue. Creo que también lo será en Suzuka. Y como suelo decir, estaré encantado de que me callen la boca este fin de semana y que peleen por la victoria. Y a ser posible, por favor, que nos regalen una carrera espectacular, que sea una batalla por la victoria entre varios pilotos, varios equipos. Pero tengo que decir que al lunes 31 de marzo yo creo que Ferrari podría tocar fondo en Japón.